en lo más profundo de una región olvidada, marcada por un cielo cargado de sombras y un suelo devastado por el fuego y la desesperación, una joven mecánica llamada Ella lucha incansablemente para reparar un viejo helicóptero. Su único propósito era mantener viva la esperanza de un pequeño grupo de sobrevivientes atrapados en el corazón de un conflicto interminable. Sin embargo, mientras ensamblaba piezas oxidadas y reconectaba cables deshilachados, ella tropezó accidentalmente con algo inesperado, algo enterrado en los escombros que cambiaría el destino de todos. Un secreto oculto, capaz de revelar la verdad tras la guerra y otorgarles la oportunidad real de vencer al enemigo que parecía invencible. Si quieres descubrir cómo esta increíble revelación transformó la vida de ella y de quienes dependían de ella, no olvides dejar tu comentario y seguir nuestro canal. Aquí, en Sobrevivientes del Silencio, te traemos historias que te harán latir el corazón con fuerza, historias que jamás olvidarás. La lluvia caía en cortinas espesas sobre la carcasa metálica del hangar improvisado. Ella, con las manos cubiertas de grasa y quemaduras recientes, limpiaba el sudor mezclado con gotas frías que descendían por su rostro. Había pasado meses recolectando piezas de escombros de antiguos aviones caídos y vehículos abandonados. El helicóptero representaba mucho más que una simple máquina voladora. Era la última esperanza para su grupo. Las provisiones escaseaban, la moral estaba en su punto más bajo, y las fuerzas enemigas avanzaban implacablemente hacia ellos. Entre los sobrevivientes, ella era admirada y respetada por su habilidad técnica, aunque muchos dudaban de que realmente pudiera reparar algo tan deteriorado. Sin embargo, ella persistía. A veces trabajaba sola durante días, perdiendo noción del tiempo, impulsada por la necesidad imperiosa de devolverle la libertad al cielo, la única vía de escape. Una tarde sombría, mientras revisaba la turbina dañada, su llave resbaló accidentalmente y cayó dentro de una grieta oculta bajo una pila de escombros. Suspirando con irritación, metió la mano cuidadosamente en el hueco oscuro, sintiendo polvo y óxido bajo sus dedos hasta que tocó algo extraño. No era una pieza de maquinaria, sino un objeto suave envuelto en tela. Sacándolo lentamente, descubrió que era un viejo diario encuadernado en cuero, desgastado por el tiempo, pero sorprendentemente intacto. Con curiosidad, se sentó en el suelo del hangar y comenzó a leer con dificultad bajo la débil luz de una linterna parpadeante. Las páginas eran amarillentas y quebradizas, pero las palabras, escritas con prisa y angustia, aún eran legibles. Era el registro personal de un soldado llamado Tomás, quien había estado involucrado en los primeros días del conflicto, cuando todo había empezado a derrumbarse. Las anotaciones revelaban detalles impactantes que ella nunca había escuchado antes. El enemigo no era exactamente quien creían que era, ni la guerra tenía las causas que siempre se habían enseñado. Ella sintió una punzada en el pecho al descubrir que las raíces del conflicto eran diferentes de lo que había imaginado. El diario hablaba de experimentos, traiciones internas y la manipulación masiva para ocultar verdades devastadoras. Lo que más estremeció su alma fue una frase que Tomás había subrayado con rabia y tristeza. Si alguna vez alguien lee esto, deben saber que el verdadero enemigo nunca estuvo afuera. Siempre estuvo entre nosotros. Las palabras resonaron con fuerza en la mente de Ella. ¿Qué significaba aquello? ¿Quién estaba oculto entre los sobrevivientes? ¿Quién podía ser capaz de tanta traición y destrucción?
Sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones, decidió esconder el diario hasta tener más claro cómo proceder. Mientras, continuaría reparando el helicóptero, pero ahora con una sensación extraña de urgencia y peligro inminente. Los días siguientes fueron insoportablemente tensos. Ella observaba a sus compañeros con recelo, tratando de identificar quién podía estar detrás de aquella oscura traición. Cada palabra, cada gesto de amabilidad o preocupación, ahora parecía una posible máscara. La paranoia se instaló profundamente en ella, pero sabía que debía ser cuidadosa para no revelar nada prematuramente. Fue entonces cuando Santiago, un anciano considerado sabio entre los sobrevivientes, notó el cambio en la conducta de ella y la abordó una noche cuando todos dormían. Con una calma desconcertante, le preguntó si estaba bien, si había encontrado algo preocupante. Ella dudó unos segundos antes de responder, pero finalmente decidió confiar parcialmente en él. Encontré algo, Santiago, algo que cuestiona todo lo que creíamos saber sobre esta guerra. El anciano bajó la mirada. Sus ojos se oscurecieron con pesar, y luego, tomando aliento, confesó suavemente: «Temía que esto sucediera». Hubo rumores al comienzo, voces silenciadas que hablaban sobre engaños. Pero era demasiado peligroso escuchar, demasiado doloroso. Quizás sea hora de enfrentar la verdad, Ela. La confirmación de Santiago era un alivio y una carga a la vez. Sabía que ya no podía ignorar lo descubierto. Debía actuar, pero hacerlo significaría exponer a todo el grupo a un riesgo mayor. Santiago le recomendó cautela, pero también valor. Juntos, decidieron que una vez que el helicóptero estuviera listo, utilizarían el diario para convencer a los sobrevivientes de abandonar el refugio y buscar la verdad más allá de las líneas enemigas. Sin embargo, la calma fue interrumpida abruptamente cuando una explosión sacudió la base en medio de la noche. Gritos y el fuego de armas resonaron en los pasillos mientras Ela corría desesperadamente hacia el hangar. Llegando allí, con el corazón acelerado, contempló el helicóptero envuelto en llamas. Un hombre, cubierto parcialmente por una capucha, sostenía una antorcha encendida cerca del aparato. Al verla, dejó caer la antorcha al suelo y lentamente retiró la capucha. Ella sintió un nudo de incredulidad y traición cerrando su garganta al reconocer quién era. «¿Tú?», pronunció apenas con voz entrecortada, sintiendo cómo se rompía su mundo al contemplar el rostro del traidor. ¿Quién era este traidor? ¿Y por qué había destruido el helicóptero que representaba su última esperanza? ¿Qué oscuro propósito impulsaba sus acciones? ¿Y cómo podría ella enfrentar semejante golpe a la confianza y la supervivencia? La figura que emergía lentamente entre las sombras del hangar, iluminada por las llamas danzantes del helicóptero destruido, era nada menos que Adrián. Él, quien había estado junto a ella desde los primeros días de desesperación, compartiendo no solo alimentos y refugio, sino también la carga de la esperanza. Adrián, aquel hombre amable y silencioso que jamás había levantado sospechas, ahora mostraba en sus ojos un destello extraño, algo frío y calculado que ella nunca había visto antes. «¿Por qué, Adrián?», logró decir ella con voz quebrada, tratando de contener la ira y el desconcierto que agitaban su alma. «Éramos tu familia, tu única familia». Adrián permaneció impasible por un momento, contemplando las llamas que consumían rápidamente los sueños y esperanzas que él había depositado en aquel vehículo. Su voz surgió fría, cargada de una serenidad espeluznante. «¿Familia?»,
¿Llamas familia a este grupo de ciegos que solo quieren sobrevivir sin entender nada? ¿Tú leíste el diario? Ahora sabes que esta guerra nunca fue lo que parecía. Nos mintieron desde el principio ella. ¿Por qué sigues aferrándote a esta falsa ilusión de libertad? Ella sintió una rabia ardiente trepar por su pecho, mezclada con una profunda decepción. Entonces, ¿tu solución era destruir lo único que podría habernos dado una oportunidad? ¿Así piensas revelarnos la verdad, traicionándonos? Él dio un paso adelante, acercándose peligrosamente al fuego que reflejaba su rostro con sombras fantasmales. La verdad no es algo que vayas a encontrar escapando. Este helicóptero era solo otro modo de prolongar nuestra ignorancia. Si quieres realmente descubrir quién nos controla, quién nos traicionó primero, debes quedarte aquí, enfrentar lo que viene y dejar de soñar con vuelos imposibles. Ella retrocedió lentamente, intentando comprender la lógica retorcida detrás de las palabras de Adrián. Estás completamente equivocado. Todo lo que hiciste fue destruir nuestra esperanza. Él negó con suavidad, una sonrisa extraña iluminando fugazmente sus labios. Te salvé de una falsa esperanza. Ahora estarás obligada a enfrentar la realidad. Pronto verás que tenía razón. De repente, un grupo de sobrevivientes apareció en el hangar, alarmados por las explosiones y gritos. Rápidamente rodearon a ella y Adrián, con rostros llenos de miedo y desconcierto. La desconfianza latía en el aire como un pulso oscuro. «¿Qué ha sucedido aquí?», exclamó Carlos, un joven fuerte y decidido que había tomado el liderazgo recientemente. Sus ojos iban de la destrucción al rostro abatido de ella, luego al indiferente semblante de Adrián. Antes de que ella pudiera responder, Adrián levantó una mano en señal de calma, desplegando una serenidad desconcertante. «Solo hice lo necesario». Ella encontró algo que cambia todo. Pregúntenle a ella sobre el diario. Las miradas ahora estaban fijas en ella, cargadas de preguntas silenciosas y acusaciones tácitas. Sintiendo la presión, ella extrajo lentamente el diario de su bolsillo, consciente de que aquel momento podría cambiar radicalmente el destino de todos. Con voz firme, habló para todos, revelando lo que había descubierto. «Encontré esto escondido en el hangar. Es un diario de un soldado llamado Tomás. Explica que fuimos manipulados desde el comienzo. La guerra, el enemigo, todo fue creado para ocultarnos la verdad. Pero lo que Adrián hizo no es la solución, es solo más destrucción». El grupo comenzó a murmurar. La tensión se expandió como una ola imparable. Santiago, el anciano, se adelantó lentamente con su acostumbrada sabiduría. «Necesitamos escuchar y decidir juntos. Este secreto no puede dividirnos más». Pero Adrián, decidido a demostrar su punto, lanzó una última advertencia antes de alejarse. «Pueden elegir seguir viviendo en una mentira cómoda o enfrentar la dura realidad. Pero recuerden que ignorar lo que han descubierto ahora los hace cómplices de esta farsa». El grupo se dispersó lentamente, algunos lanzando miradas desconfiadas hacia ella, otros hacia Adrián, quien se apartó del grupo, convirtiéndose desde entonces en una presencia distante y vigilante. Durante los siguientes días, la atmósfera dentro del refugio se volvió asfixiante. La confianza había sido severamente dañada y la duda había arraigado profundamente en los corazones de todos. Ella, sin embargo, decidió no rendirse. Aunque el helicóptero estaba destruido, su determinación no lo estaba.
comenzó a reconstruir el motor con piezas aún más improvisadas, trabajando sin descanso bajo las miradas escépticas y desconfiadas de algunos sobrevivientes. Mientras tanto, Adrián empezó a influir lentamente en parte del grupo, asegurando que era inútil seguir escapando y que debían enfrentar al verdadero enemigo interno. Ella notó cómo los ánimos iban cambiando gradualmente, sintiendo que perdía aliados día tras día. Fue en ese punto de quiebre emocional que recibió una visita inesperada. Sara, una adolescente que rara vez hablaba con alguien, se acercó al hangar en silencio, trayendo consigo una pequeña caja metálica que mantenía apretada contra su pecho. «Esto era de mi hermano», dijo Sara con voz temblorosa. «Él era piloto antes de desaparecer. Creo que te podría ayudar». Ella abrió lentamente la caja, encontrando un juego de herramientas especializadas y una pequeña memoria digital. Con sorpresa, conectó la memoria a una vieja computadora portátil aún funcional. Al abrir los archivos, quedó atónita al descubrir mapas detallados, ubicaciones secretas y, sobre todo, la confirmación clara de lo que Adrián había insinuado. Había infiltrados entre ellos, manipulando la situación desde dentro. Ella miró a Sara con gratitud y una firme determinación renovada. Ahora sabía lo que debía hacer: exponer definitivamente la verdad y recuperar la unidad del grupo. A la mañana siguiente, con la primera luz del amanecer, ella reunió a todos en el hangar. Allí, frente al esqueleto parcialmente reconstruido del helicóptero, les mostró los mapas y las pruebas que demostraban que alguien dentro del grupo trabajaba activamente para mantenerlos atrapados en la desesperación y la ignorancia. La revelación fue estremecedora, y los rostros se volvieron unos contra otros con recelo, pero también con la voluntad de descubrir finalmente quién era el verdadero culpable. Pero antes de que pudieran discutir más, un ruido lejano interrumpió abruptamente el silencio del amanecer. Un convoy enemigo se acercaba al refugio, alertado sin duda por el caos interno provocado por las últimas revelaciones. Ella comprendió inmediatamente lo crítico de la situación. «No hay tiempo para dudas», les dijo con firmeza. «Debemos enfrentar esta amenaza juntos. Después decidiremos quién traicionó nuestra confianza. ¿Podría Ela y los demás sobrevivientes resistir el ataque inminente y descubrir la verdadera identidad del traidor entre ellos? ¿Lograrían finalmente encontrar la paz que tanto anhelaban?» El sonido de los motores retumbaba como un trueno creciente que se acercaba sin tregua. Las miradas de los sobrevivientes pasaron rápidamente del miedo a la determinación. No había más tiempo para debates o reproches. El enemigo estaba a las puertas. Bajo las órdenes rápidas de Carlos y el apoyo de Santiago, comenzaron a fortificar las entradas del refugio improvisado, atrincherándose con todo lo que tenían a mano: sacos de arena, restos metálicos, muebles desvencijados. Ella no dejó su lugar. Sabía que aquel helicóptero, aunque dañado, aún tenía partes útiles. El sistema de comunicaciones, por ejemplo, aún podía enviar una señal de emergencia o, con algo de suerte, interceptar las frecuencias enemigas. Trabajando a toda velocidad, conectó el sistema a la vieja batería que Sara había encontrado. Al encenderlo, el aparato zumbó débilmente, pero funcionaba. Mientras tanto, Adrián permanecía apartado, observando los preparativos con una expresión indescifrable. No ayudaba, pero tampoco interfería. Parecía esperar algo. Cuando el convoy enemigo se detuvo frente a la entrada principal, la tensión alcanzó su punto máximo.
A través del sistema de vigilancia improvisado, vieron descender a un pequeño grupo de soldados. Lo que llamó poderosamente la atención de ella fue la insignia en sus uniformes. No correspondía a ninguna de las facciones conocidas. Era un símbolo nuevo, uno que coincidía con un dibujo encontrado en los archivos de la memoria digital de Sara. El diario de Tomás hablaba de una organización oculta, un grupo que operaba en las sombras moviendo los hilos de la guerra. Y ahora estaban allí, justo frente a ellos. Una voz amplificada rompió el silencio. Sobrevivientes del sector Alfa, sabemos que tienen información que nos pertenece. Entréguenla y les garantizamos sus vidas. Ella comprendió al instante que no se referían a las armas ni a las provisiones, sino al diario y los archivos digitales. Sin embargo, entregar esa información equivaldría a condenar a todos. Respirando hondo, se acercó al micrófono del sistema de comunicaciones. No tenemos nada que les pertenezca, y si quieren entrar, tendrán que pasar sobre nosotros. El desafío provocó una pausa tensa, seguida de un fuego de advertencia que sacudió las defensas externas. Era el inicio del asalto. Los sobrevivientes, con armas improvisadas y unas pocas balas restantes, resistieron con ferocidad. Los pasillos del refugio se convirtieron en un laberinto de humo, fuego y gritos. En medio del caos, ella logró interceptar una transmisión enemiga. Con horror, escuchó una voz conocida. Era Adrián. Comunicándose en clave con los atacantes, les daba instrucciones precisas sobre los puntos débiles de la estructura. La traición era absoluta. Sin perder tiempo, Ella envió una señal codificada a todos los dispositivos que aún funcionaban dentro del refugio, alertando sobre la doble cara de Adrián. Cuando algunos miembros del grupo lo confrontaron, la situación explotó en violencia interna. Adrián, arrinconado, reveló finalmente sus motivos. Ellos me prometieron protección, un lugar seguro lejos de esta guerra sin sentido. No podía seguir luchando por una causa perdida, gritó, intentando justificar lo injustificable. Carlos, con el rostro endurecido por la traición, ordenó que lo inmovilizaran. Sin embargo, en el forcejeo, Adrián logró activar un pequeño dispositivo oculto, un localizador que emitió una señal directa al convoy enemigo. Era cuestión de minutos antes de que todo el refugio fuera aniquilado. En ese instante, cuando la esperanza parecía evaporarse definitivamente, Sara corrió hacia Ela. «¡Hay otro vehículo!», dijo jadeando. «Mi hermano escondió un viejo camión blindado en los túneles subterráneos. Podemos escapar por ahí». Sin pensarlo dos veces, ella y Carlos organizaron una retirada urgente. Los sobrevivientes cargaron rápidamente lo esencial: agua, medicinas, armas y, por supuesto, el diario y los archivos. Mientras Santiago, con un gesto solemne, activaba una serie de cargas explosivas para destruir todo lo que quedaba en el refugio, impidiendo que los enemigos se apoderaran de nada. La fuga por los túneles fue un descenso hacia lo desconocido. Las luces parpadeantes revelaban rostros tensos y corazones latiendo desbocados. Al llegar al camión, ella comprobó rápidamente su estado. Aunque oxidado y maltrecho, aún podía funcionar. Con manos temblorosas pero decididas, logró arrancarlo. El vehículo se abrió paso a través de un viejo túnel de servicio que desembocaba en los bosques exteriores. Detrás de ellos, el refugio explotó en una serie de detonaciones que hicieron temblar la tierra. Habían perdido su hogar, pero mantenían la vida, y más importante aún, la verdad. Horas más tarde, en un claro del bosque, exhaustos pero a salvo por el momento, los sobrevivientes
se reunieron alrededor de una pequeña fogata. Era el momento de decidir qué hacer. Fue Santiago quien habló primero. No podemos seguir huyendo sin un propósito. Ahora sabemos quién es el verdadero enemigo. Debemos encontrar aliados, divulgar esta información. Solo así romperemos el ciclo de guerra. Todos miraron a ella. Ella, que había descubierto el diario. Ella, que había mantenido la esperanza viva. Ella, que había enfrentado la traición y el miedo. Con voz serena, pero cargada de una determinación férrea, respondió: «No volveremos a escondernos. Usaremos esta verdad para construir algo nuevo. Pero primero, debemos llegar a la estación de radio de la montaña. Si conseguimos transmitir estos datos, podremos despertar a otros como nosotros». El grupo asintió, comprendiendo que el camino sería arduo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que luchaban por algo real. Mientras la luna ascendía en el cielo estrellado, ella contempló el diario de Tomás. En la última página había una frase subrayada que resonaba con fuerza en su corazón. La verdad no es un arma, es una luz, y aunque algunos intenten apagarla, siempre encontrará el modo de brillar. El viaje recién comenzaba, y el enemigo, ahora consciente de su desafío, no se detendría ante nada. ¿Qué nuevas revelaciones y desafíos les esperan a ella y su grupo en su lucha por la verdad? Podrán llegar a la estación de radio y cambiar el rumbo de la guerra. ¿O el enemigo logrará atraparlos antes? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees que les deparará el futuro a estos valientes sobrevivientes? Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha mantenido al borde del asiento, no olvides suscribirte a Sobrevivientes del Silencio. Aquí, cada historia es un susurro de valentía y esperanza en medio del caos. Nos vemos en la próxima narración.